2. Los ovni, origen demoníaco. Unos pocos avistamientos principales de ovni a través de la historia. Una de las descripciones más antiguas de un ovni fue hecha por los antiguos egipcios aproximadamente en el año 1500 a.C. Los egipcios describieron discos voladores. También notaron un olor fétido que salía de las naves espaciales. El satanista fallecido Aleister Crowley, que se describía a sí mismo como la bestia 666, escribió guías prácticas sobre cómo hacer magia y contactar a los ángeles. Crowley estuvo en contacto con inteligencias superiores mientras escribía el libro de la ley en El Cairo, Egipto, en 1904 a petición de un ser llamado Aiwass. La meta de Crowley era desarrollar la nueva era a través del contacto con seres inteligentes no humanos, demonios o alienígenas. Crowley reclamaba haber contactado inteligencia alienígena e hizo un dibujo de su apariencia en 1918. Crowley dijo que el ser se llamaba Lam. Crowley incluyó la imagen de Lam en su exhibición de almas muertas, presentada en Greenwich Village, Nueva York, en 1914. El dibujo de Lam que hizo Crowley tiene un gran parecido a la percepción visual común del extraterrestre gris. Los alienígenas grises son los más comunes que han visto aquellos que reclaman haber sido abducidos. Los alienígenas grises emiten un olor repugnante y a veces se aparecen desnudos a los abducidos. En la noche del 25 de octubre de 1973, 15 personas, incluyendo un joven granjero de Pensilvania llamado Steven Pulaski, vieron un balón rojo brillante rodando en un terreno cercano. Steven tomó su rifle y salió a investigar. A medida que descendía el balón, su color cambió de rojo a blanco brillante. Se podían escuchar gritos cercanos. Entonces aparecieron dos criaturas. Tenían ojos amarillos verdosos y los rodeaba un olor a caucho quemado. Steven tuvo la sensación de que esas criaturas no eran amigables y disparó un tiro de advertencia sobre sus cabezas. Las criaturas continuaron acercándose. Entonces Steven les disparó directamente. Luego, las criaturas y el objeto incandescente desaparecieron al instante del campo. Otros testigos también escucharon los extraños ruidos del bosque y se percataron de las criaturas. Después fueron llamados un policía estatal e investigadores de OVNI para indagar. A su llegada, las personas de allí dijeron que Steven había estado sacudiendo sus brazos violentamente y gruñendo como un animal. El perro de Steven corrió hacia él y Steven lo atacó. Luego Steven hizo profecías de catástrofes en un tono de voz burlón, acompañado de risas. Entonces él colapsó y después de un breve tiempo volvió en sí. El grupo de personas presentes durante estos hechos comentaron sobre el olor nauseabundo a azufre que había. Este olor es característico de muchos incidentes de OVNI. Debe destacarse que los casos de posesión demoníaca también se caracterizan frecuentemente por olores pestíferos, incluyendo el olor a azufre. Además de las personas que han reclamado ver a los OVNI, hay otras que han reclamado haber sido abducidas por los alienígenas, que ellos creían que volaban en los OVNI. Whitley Strieber. Whitley Strieber reclama haber tenido experiencias reales de abducción por seres alienígenas en una forma no física en más de una ocasión. Él escribió algunas de sus experiencias en sus libros más exitosos,
comunión y transformación. Whitley Strieber, cito: yo diría que fui asaltado, más que poseído, por algo de lo desconocido. Espero nunca haber sido poseído por eso, aunque hay quienes no estarían de acuerdo conmigo. Después de lo que me pasó, la experiencia de comunión, decidí que podía ser una buena idea aceptar la idea del demonio solo en caso de que eso fuera lo que vi. Fin de cita. Strieber describió esta experiencia cuando él reclamaba que fue transportado hacia atrás en el tiempo, y describió uno de los seres como lo que parecía casi ser un demonio con una cara estrecha y oscura y ojos rasgados. Strieber, cito: un miedo terrible corrió a través de mí. Ellos eran depredadores y se iban a comer nuestras almas. Ellos eran demonios e iban a arrastrarme al infierno. Fin de cita. Strieber, cito: y ante el gran poder de los visitantes, ¿en qué me hubiera beneficiado su consejo? Estaba solo en esto, y en ese momento estaba en el infierno. Fin de cita. Strieber, cito: me preocupaba que ellos vinieran y me secuestraran, o quizá me matarían y se comerían mi alma. Fin de cita. Strieber, cito: sentía cada vez más como si estuviera librando una batalla que podía ser más allá de la vida y la muerte. Podía ser una batalla por mi alma, mi esencia o cualquier parte de mí relacionada con lo eterno. Sospecho que hay cosas peores que la muerte. Hasta ahora la palabra demonio nunca había sido dicha entre los científicos y doctores que trabajaron conmigo. ¿Por qué debería ser dicha? Estábamos más allá de tales cosas. Éramos un grupo de ateos y agnósticos, demasiado sofisticados para preocuparnos por tales cosas arcaicas de demonios y ángeles. Solitario en la noche, me preocupaba por la astucia mítica de los demonios. Como mínimo, me estaba volviendo loco. Fin de cita. Strieber, cito: ¿por qué mis visitantes eran tan sigilosos, escondiéndose detrás de mi conciencia? Yo solamente podía concluir que ellos me estaban usando y no querían que supiera por qué. ¿Y qué tal que fueran peligrosos? Entonces yo estaba en un terrible peligro porque estaba desempeñando el papel de aclimatar a la gente para ellos. Fin de cita. Strieber, cito: por supuesto que eran demonios, tenían que serlo, y estaban aquí y yo no podía escapar. Fin de cita. Strieber, cito: y sentí que mi alma, siendo llevada por un depredador espiritual victorioso, me preguntaba si tal vez no estaba en medio de los demonios, si no estaban haciéndome sufrir para cumplir sus propósitos, o simplemente para su diversión. Fin de cita. Strieber dijo que podía oler la presencia de los alienígenas y dijo que olían a azufre. De las experiencias comunes en las abducciones y de los exámenes médicos en los abducidos hechos por los alienígenas. Los reportes de abducciones alienígenas se han disparado desde finales de los 1980. El Dr. John Mack, psiquiatra de Harvard, ha declarado que él piensa que 4 a 5 millones de estadounidenses creen que han sido abducidas por alienígenas. Aquí hay una breve descripción de algunas de las cosas que les han pasado a las personas que reclamaron haber sido abducidas por los alienígenas de los OVNI. Quemaduras, experimentos
médicos, mutilaciones, olor a gas mostaza, apariencias grotescas, falsas profecías, mentiras flagrantes y mensajes ocultistas. Otras personas que han reclamado tener encuentros con alienígenas han dicho que ellas experimentaron cosas como dolores de cabeza, mareo, náuseas, confusión, desesperación, desaliento y varios dolores durante el encuentro. Algunos abducidos incluso han muerto o se han suicidado después de ser contactados por los ovni o por sus ocupantes. Muy a menudo los animales han dado la impresión de estar espantados justo antes y durante los avistamientos de ovni. Algunas veces los animales se han asustado hasta el punto en que se hieren a sí mismos en su temor. Los objetos inanimados, más comúnmente los vehículos y sus motores, fueron desactivados y las luces delanteras se apagaron o fueron atenuadas. Los radios también eran silenciados o presentaban interferencias inusuales. En esos casos, los vehículos regresaban a su función normal después de que los ovni se alejaban de la escena. Estos alienígenas son demonios y llevan las marcas de los demonios. Aquí hay más cosas que les pasaron a los abducidos después de haber tenido contacto con estos alienígenas. Los alienígenas alteraron la percepción de sus alrededores, controlaban lo que los abducidos veían, aparecían con diferentes tamaños y formas, atravesaban paredes y ventanas, y a veces se materializaban y se desmaterializaban enfrente de ellos. A menudo los alienígenas dejaban marcas o cicatrices en los cuerpos de los abducidos. Esas marcas incluían contusiones, cortes, perforaciones, marcas de garra de entre 3 a 4 dedos y triángulos de todo tipo. Hablando sobre las abducciones, Joe Jordan, director de la red mutua de OVNI, dijo, cito, "La similitud entre la experiencia de la abducción por los OVNI y la posesión demoníaca es mucha". Fin de cita. Los abducidos también han reportado que sus captores alienígenas se les burlaban, se les reían y los amenazaban. Algunos dijeron que eran sometidos a diferentes tipos de exámenes y experimentos médicos. Típicamente, le daban atención especial al área genital, y algunos reclamaban que tenían dolor genital y que se realizaban exploraciones anales. El doctor John Miller reportó que cuando los abducidos les preguntaban a los alienígenas por qué realizaban procedimientos médicos invasivos y en ocasiones humillantes, los alienígenas respondían frecuentemente con declaraciones como: "Tenemos derecho a hacer esto". Los abducidos han sido amenazados con que cosas muy malas les pasarían si no cooperaban con sus captores alienígenas. Los exámenes médicos se realizaban sin tener en cuenta o en contra de la voluntad del abducido. Esos exámenes se enfocaban frecuentemente en la biología del sexo y la reproducción. Algunos abducidos han reclamado que los alienígenas también los han forzado a tener contacto sexual o relaciones sexuales. A veces los alienígenas les hablaban a los abducidos. Generalmente los alienígenas les preguntaban sobre sus prácticas sexuales o sobre la vida en la Tierra.
El escritor científico Jean Echnabel ha vinculado a las historias modernas de abducción alienígena con historias de los siglos XVI a XVII sobre posesión demoníaca y casos de hechicería, algunos con síndromes de posesión espiritual del actual tercer mundo, y con reclamos sobre el abuso ritual satánico y sobre abusos sexuales que cautivaban a muchos psiquiatras estadounidenses en los 1980 y 1990. Gwen Dean, una terapeuta de California, notó 44 paralelismos entre el abuso ritual satánico y las abducciones alienígenas. Ambos se difundieron a finales de los 1970 y a principios de los 1980. En ambos casos se usaba hipnosis para recuperar la memoria negada o perdida. Los eventos y las narraciones que relataban las víctimas del abuso ritual satánico y de las abducciones alienígenas presentaban muchas similitudes. Estas similitudes incluían como la mesa de examinación alienígena es similar al altar satánico, y cómo ambos fenómenos se enfocaban en violaciones, sexualidad y reproducción. El astrónomo Carl Sagan también señaló que la experiencia moderna de la abducción alienígena es notablemente similar a las historias comunes de posesión demoníaca a través de la historia. Hablando de las semejanzas, Sagan dijo, cito, la mayoría de elementos centrales de los relatos de abducción alienígena están presentes, incluyendo a no humanos sexualmente obsesivos que viven en el firmamento, caminan por las paredes, se comunican telepáticamente y realizan experimentos reproductivos en las especies humanas. Fin de cita. Si los presuntos alienígenas tienen tecnología superavanzada, ¿por qué necesitarían realizar repetidamente exámenes médicos burdos en persona tras persona para descubrir lo que ellos necesitan averiguar? Dr. Jack Vale. Cito, el examen médico al cual los abducidos dicen que son sometidos, en ocasiones acompañados de manipulación sexual sádica, evoca a los cuentos medievales de encuentros con los demonios. Esto no tiene sentido en un contexto sofisticado, técnico o biológico. Cualquier inteligencia, estando equipada con las maravillas científicas que los ovni poseen, estarían en capacidad de lograr cualesquiera de sus presuntos objetivos científicos en un tiempo más breve y con menos riesgos. Fin de cita. Vale. Cito, los abducidos de ambos sexos han descrito tener relaciones sexuales con los alienígenas. Fin de cita. Vale. Cito, yo señalé en Invisible College que la estructura de las historias sobre abducciones eran idénticas a los ritos de iniciación ocultista. Fin de cita. Vale, cito, una impresión paralela puede ser hecha igualmente entre los ocupantes de los ovni y la concepción popular de los demonios. Fin de cita. Vale, cito, la pauta de creencia que ha sido formada alrededor de las abducciones ovni evoca las teorías medievales de la abducción por demonios, pactos con Satanás, completados con la marca del demonio en el cuerpo de la bruja. Como me lo señaló el sociólogo francés Pierre Lagrange, el único elemento que falta es el familiar, el gato negro o el búho, que solía acompañar a las brujas. El científico Dr. Pierre Guérin del Instituto Astrofísico de París dijo, cito,
El comportamiento de los ovni es más semejante a la magia que a la física que conocemos. Los omninautas alienígenas modernos y los demonios del pasado probablemente son idénticos. Fin de cita. La psicóloga Elizabeth Hillstrom ha señalado que un número creciente de académicos apoyan la conclusión de que los alienígenas son sinónimos de los demonios históricos. Hablando del antiguo estudio de la posesión demoníaca, John Keel dijo: se han escrito miles de libros sobre la materia, posesión demoníaca. Las manifestaciones y ocurrencias descritas en esta literatura grandiosa son similares, si no totalmente idénticas, al fenómeno ovni en sí mismo. Las víctimas de la demoniomanía, posesión, sufren los mismos síntomas médicos y emocionales que los de los contactados por ovni. Fin de cita. La hipnosis pone de relieve las detalladas historias de las abducciones ovni. La mayoría de las historias de abducciones por ovni únicamente se recuerdan bajo hipnosis. La hipnosis pone a la persona en un estado alterado de conciencia. La sitúa en un estado de ser altamente dominada. Por ejemplo, el hipnotista Kreskin probó esto en un experimento con un grupo de 14 personas. Después de ponerlas bajo hipnosis, se les dijo, después de ser llevadas afuera, que había un ovni en el firmamento, y todos los del grupo reclamaron ver un ovni. Luego el hipnotista los sacó de la hipnosis, los puso enfrente de una cámara de televisión y les preguntó: ¿alguna vez han visto ovni? Ellos contestaron: no. No obstante, ellos recién habían dicho que habían visto uno momentos atrás. Esto prueba que se puede convencer a una persona de que vio un ovni si la persona ha estado hipnotizada. Varios estudios han demostrado que la regresión hipnótica puede causar memorias de eventos que nunca ocurrieron. Estas memorias contribuyen a exageraciones que son declaradas como si fueran hechos. El Dr. Martin Orne es uno de los principales expertos sobre la hipnosis y es expresidente de la International Society of Hypnosis, Sociedad Internacional de Hipnosis. Orne ha citado experimentos realizados desde 1961, los cuales demostraron que es posible que incluso los sujetos profundamente hipnotizados mientan intencionalmente y que es posible que un individuo finja estar hipnotizado y engañe incluso a los hipnotistas altamente experimentados. Deberíamos tener en cuenta que los psicólogos y los psiquiatras no son particularmente diestros para reconocer el engaño. El común gerente de crédito para su hotel es considerablemente más hábil en reconocer el engaño que nosotros. Orne después afirmó que la creencia de los profesionales clínicos en la exactitud histórica de las memorias suscitadas bajo hipnosis probablemente sea errónea. La hipnosis es practicada por brujos y yogis y ciertamente es un proceso anticientífico. Bajo hipnosis, una persona también puede sufrir actividad demoníaca o posesión. La meditación trascendental es una práctica en la cual la persona es puesta en trance hipnótico. El ufólogo Don Elkins dijo, cito: he hallado que algunas personas pueden lograr el fenómeno del contacto con el ovni
simplemente por ser hipnotizadas. Fin de cita. Considerando los ejemplos de arriba, el hecho de que la mayoría de las experiencias de abducción por ovni casi nunca son completamente reveladas por los abducidos hasta que son puestos bajo hipnosis es importante. Como hemos probado, solo porque una historia se cuenta bajo hipnosis no quiere decir que toda historia es verdadera ni que las experiencias fueron reales. Por ejemplo, hubo un caso criminal en el que un hombre fue declarado culpable de asesinar a su mujer basado en el testimonio dado por su hijo bajo hipnosis. Tiempo después, la esposa regresó viva y sana. La famosa abducción de Betty y Barney Hill. Una noche Betty Hill, una creyente en los ovni, estaba conduciendo hacia su casa y creía que ella y su marido estaban siendo perseguidos por un objeto brillante parecido a una estrella. Tiempo después del hecho, Betty tuvo una pesadilla por 4 noches en la que ella y su marido eran llevados a bordo de un platillo volador. Betty estaba convencida de que había sido abducida por alienígenas, pero Barney no estaba tan seguro. La familia Hill decidió someterse a hipnosis porque así recordarían lo que pudo haber pasado o lo que esto significaba. Bajo hipnosis, los Hill dieron detalles con respecto a lo que ellos creían que les había pasado. Betty y Barney discreparon sobre la apariencia de los alienígenas. Betty dijo que los alienígenas le hablaban en inglés con un acento extranjero, mientras que lo recolectado por Barney contradecía esa aseveración. Bajo hipnosis, la descripción de Betty de los hombres bajos que ella reclamó ver en el encuentro con el ovni era diferente de cómo los había descrito en sus sueños. Las sesiones hipnóticas de Barney fueron con frecuencia totalmente emotivas, interrumpidas por ataques de enojo, expresiones de miedo y episodios de llanto histérico. Betty luego reclamó haber visto los ovni otras veces después de su primera abducción y se convirtió en una celebridad en la comunidad ovni. La experiencia de la abducción. La mayoría de los abducidos han reportado que fueron tomados de sus habitaciones justo antes de quedarse dormidos. Típicamente, al inicio de la experiencia de la abducción, los abducidos reportan parálisis, congelamiento o disminución del tiempo, o ver una luz brillante y la aparición de figuras humanoides. Esta experiencia no es una abducción, sino en realidad es una visita del demonio. Bud Hopkins ha escrito muchos libros sobre los ovni. Él es probablemente el experto principal en el mundo sobre los casos de abducción por ovni. Él declaró, cito: "Ahora hemos llegado a la conclusión de que la abducción alienígena, su relación con los seres humanos, es el centro de todo el fenómeno de los ovni. De hecho, cuando las personas tienen avistamientos de ovni, es muy posible que lo que estén viendo es algo, un alienígena, encaminado a la abducción de alguien. Ellos no solamente vuelan de un lugar a otro, ellos están muy profundamente interesados en los seres humanos. Esas experiencias parecen una locura, parecen imposibles. Es imposible, según nuestros físicos, pero con frecuencia usamos hipnosis para reforzar nuestras recolecciones".
Fin de cita. Bud Hopkins, cito: un elemento que le ha dado credibilidad al fenómeno de las abducciones por ovni, alias encuentro cercano del tercer tipo, es el hecho de que muchas de las víctimas no recuerdan sus experiencias hasta que son regresadas hipnóticamente hasta el momento del incidente. Es decir, la víctima apenas recuerda conscientemente a lo mucho un avistamiento de ovni, pero tiene síntomas, incluyendo a menudo el tiempo que no puede contabilizarse, que causan que la víctima busque ayuda profesional, resultando en una sensación de hipnosis. El hipnotista pone a la víctima en un trance y le dice que regrese al momento del hecho. Entonces, el hipnotista le hace a la víctima preguntas acerca de lo que pasó y la víctima cuenta una historia sobre abducción. Fin de cita. Bajo hipnosis, algunos abducidos relatarán sus eventos calmadamente, mientras que otros pueden llorar con horror aparente, gritar rabiosamente, temblar de miedo o rogar patéticamente para que el evento pare. Bud Hopkins también ha reclamado que una persona podría ser una víctima de abducción por ovni sin siquiera recordar haber visto un ovni o haber estado en un platillo volador. El Dr. Leo Spink es un científico que llevó a cabo un estudio de 5 años con 82 personas que reportaron tener experiencias con ovni. La mayoría de ellas reclamaba ser capaz de revivir las experiencias que tuvieron mediante hipnosis y posteriormente todas sufrieron trastornos psicológicos severos. El experto en ovni John Keel declaró, cito: millones de personas han sido afectadas, al menos temporalmente, por el contacto con ovni. Miles se han vuelto locas y han terminado en instituciones mentales después de que comenzaron sus experiencias con estas cosas. Fin de cita. Las encuestas también han confirmado que una inmensa mayoría de los abducidos han mostrado interés por el movimiento de la nueva era y por las religiones orientales. Muchos abducidos también han reclamado haberse involucrado en el pasado con la astrología, con la proyección astral, con la brujería, con las tablas Ouija y con la canalización. Esto respalda el argumento de que los fenómenos de los ovni son el resultado de la actividad demoníaca. La mayoría de las personas que han reclamado ser abducidas por alienígenas casi siempre cambian totalmente después de la abducción. Su visión del mundo cambia y muchos desarrollan un profundo interés en lo oculto y paranormal o en actividades místicas. El investigador de OVNI, Trevor James, dijo, cito: un conocimiento práctico de las ciencias ocultas es indispensable para las investigaciones sobre los OVNI. Fin de cita. Muchos creyentes en alienígenas piensan que ellos, al permitir ser puestos en trance hipnótico, pueden ser usados como dispositivos de canalización mediante los cuales el alienígena puede hablar por ellos o hablarles a ellos. Muchas veces la persona que es usada como un dispositivo de canalización es llamada un compartimento de acceso. Ruth Montgomery es una seguidora de la nueva era y una famosa escritora automática que reclamaba haber recibido algunos mensajes de los alienígenas. Ella dice esto acerca de los compartimentos de acceso. Cito: un compartimento de acceso es una entidad elevada a la que se le permite apoderarse del cuerpo de otro ser humano
qué desea marcharse. Fin de cita. Los compartimentos de acceso en realidad son lo que la Biblia enseña sobre la realidad de la posesión demoníaca. Muchos creyentes en OVNI han invitado a entidades alienígenas a apoderarse de sus cuerpos. Ellos dicen que su objetivo es iniciarse en una nueva era. Muchos seguidores de la nueva era reclaman que estos compartimentos de acceso son entidades enormemente evolucionadas que están buscando materializarse dentro de un ser humano. También las entrevistas hechas a ex-satanistas y wiccanos indican un alto nivel de contacto con varias clases de alienígenas, especialmente durante aquelarres y rituales festivos. Primera Timoteo 4:1 dice, cito, pero el Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos apostatarán algunos de la fe, dando oídos al espíritu del error y a las enseñanzas de los demonios. Fin de cita. En 1969, la United States Printing Office publicó un documento de 400 páginas escrito por Lynn Catoe, llamado UFOs and Related Subjects Unedited Bibliography. Los OVNI y temas relacionados, una bibliografía comentada. Catoe fue la bibliógrafo principal de la Biblioteca del Congreso. Catoe leyó más de 1000 libros, artículos y otros tipos de literatura durante su investigación sobre los OVNI. Catoe dio una conclusión general de sus hallazgos en el prefacio de su bibliografía. Citó: una gran parte de la literatura disponible sobre los OVNI está íntimamente ligada al misticismo y a la metafísica. Esta trata de asuntos como la telepatía mental, la escritura automática y las entidades invisibles, así como de los fenómenos como las manifestaciones poltergeists y la posesión. Muchos de los reportes de OVNI que ahora se publican en la prensa popular relatan presuntos incidentes que son sorprendentemente similares a la posesión demoníaca y a fenómenos psíquicos que han sido largamente familiares a los teólogos y a los parapsicólogos. Fin de cita. El documento de Catoe fue recopilado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y actualmente se halla en la Biblioteca del Congreso.